Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, jóvenes, vamos a empezar nuevamente con el análisis de un tema que iniciamos la noche anterior, que se refirió, o se refiere, mejor dicho, a los procedimientos administrativos. Este tema, inicialmente, se les envió a ustedes el documento, ¿verdad? Un documento de apoyo. Yo espero que lo hayan leído, léanlo, tengan ahí presente, ¿verdad? Son aspectos fundamentales del procedimiento administrativo, ¿no? Su naturaleza, su carácter, etcétera. Y finalizamos con una pequeña definición, ¿no? Muy bien. Todo este aspecto, jóvenes, se refiere pues a todos los procedimientos administrativos. Por supuesto, que se desarrolla en el ámbito de la administración pública, que es lo que nos interesa. Bien, ahora, también en horas de la tarde se les envió a ustedes otro documentito de apoyo, que se refiere a las fases o etapas de los procedimientos administrativos. Primero, el primer documento se refiere a aspectos generales, ¿no? Ahora lo vamos a ir dividiendo, ¿no?, por etapas o fases de desenvolvimiento de esos procedimientos administrativos. Por lo tanto, vamos a ir desarrollando, pues, diciendo que los procedimientos administrativos, si bien es cierto, consiste en un conjunto de actividades que desarrollan dentro de un formalismo, ¿no?, o una formalidad legal, técnico, pues definitivamente ese conjunto de actividades formalmente realizado para tener como una orientación, ¿va?, de actividades y llegar a producir el resultado final, que sería la resolución final. Todo esto, jóvenes, ese orden, esa formalidad, significa, ni más ni menos, la aplicación del derecho de petición.
¿Mm? Que no dé lugar, pues, ninguno de los de los elementos que integran el procedimiento administrativo, órgano administrativo y el administrado, alguna ilegalidad, ¿no? Todo dentro de la legalidad, todo dentro de ese orden lógico, legal, para producir efectivamente el resultado que se espera, que se desea. Muy bien. Por lo tanto, hay una primera fase, hay una segunda fase, y luego una tercera fase. Eso es lo que dicen los tratadistas de derecho procesal administrativo, ¿no? Es decir, jóvenes, con la idea de ir formalizando el debido desarrollo, el debido procedimiento, ¿no? De toda gestión administrativa. Bueno, para el efecto, quisiera pedirle un favor, no sé dónde están ustedes, pero solo recordarles, en un primer momento, con el envío primer documento, también adjuntamos ahí una hojita que contiene dos gráficas. Les voy a demostrar. Esta hojita, se recuerda, que para mí es fundamental, porque no tenemos pizarra o otro medio como para ir planteando nuestros argumentos con una manera práctica. Pero yo les quiero pedir un favor en este momento de sacar esa hojita a la mano, ¿no? Y sus leyes, que sería la Constitución Política, la Ley de lo Contencioso y la Ley de Amparo. Por favor, porque vamos a ir desarrollando en esta hora de trabajo que vamos a tener. Muy bien. Decíamos, las fases de los procedimientos administrativos. Doctrinariamente, con base a la hojita que yo les envié, porque hay que saber, ¿verdad?, de leer, hay tres fases. La fase de iniciación, la fase de alegación o de introducción, sinónimo, ¿eh? Pero la fase de iniciación de un procedimiento administrativo, que en el caso nuestro se inicia con el derecho de petición. Luego, la fase de prueba, que sería, jóvenes, la fase de trámite. Exactamente, la fase de trámite, dentro del cual se desarrollan, se realizan o se operativizan, si ustedes quieren, el conjunto de actividades, ¿no?, relacionadas con el asunto. Es decir, esto al decir es conjunto de actividades relacionadas con el asunto, yo siempre pongo algunos ejemplos. Pongámonos un ejemplo ahorita, ¿no? Iniciar un procedimiento administrativo por petición, porque las dos formas que señalamos en la hoja anterior, dos formas de iniciación de los procedimientos, uno a petición de parte, que es lo que estamos viendo acá, con base en lo que establece el artículo 28 de la Constitución, y también puede darse lugar de manera oficiosa, ¿no?, el inicio de un procedimiento administrativo. Si quieren, hablemos. Pongo ejemplo. Un procedimiento administrativo de oficio significa que es el órgano correspondiente de la administración pública, inicia un procedimiento administrativo, es decir, una formalidad, ¿ya?, de un procedimiento en contra o a favor de un administrado. Digámoslo de esta manera, en contra. Ejemplo. Como propietario de vehículos, de un vehículo automotor, ¿verdad? Para conducir un vehículo, jóvenes, sabemos, con base a la ley, que nos otorgan derechos de poseer un vehículo, pero también con deberes u obligaciones. Para circular un vehículo en un territorio, pues debemos de contar con la autorización del Estado, que es el órgano administrativo correspondiente, a través de la licencia de conducir, ¿verdad? La licencia de conducir. Y si hay un problema,
alguno de nosotros maneja su vehículo y anda con la licencia vencida. De mala suerte detecta la autoridad, pero una autoridad formal, seria, ¿va? Iniciará un procedimiento administrativo en su contra para sancionarlo, ¿va? Obliga a que tenga la licencia que correspondiente o le anulan la licencia, le quitan la licencia y luego multa, pues. Eso definitivamente, formalmente hablando, legalmente hablando, en derecho administrativo, tendría que iniciarse un procedimiento administrativo para su contra y usted tener el derecho de defensa, ¿no? Otro ejemplo, en la administración pública, el cobro de los impuestos. Para circular un vehículo también hay un deber de pagar un impuesto. El Estado nos ha impuesto eso, pagar un impuesto que se llama de circulación de vehículo. Y por cierto que estamos en el último mes para pago de este impuesto. Si no se paga el impuesto finalmente, vencido el término, pues de plano, jóvenes, o se somete a la persona a una sanción, ¿verdad? De ahí. Pero para el cobro de esa sanción, multa o del cobro del impuesto, podrá iniciarse un procedimiento administrativo. Le notifican a usted, se detectó en el sistema de la Superintendencia de Administración Tributaria, etcétera, etcétera. Usted está omiso en este caso y por lo tanto circula su vehículo, se ha detectado y que debe pagar. Y posiblemente tiene que notificar y usted a defenderse, ¿no? Pues yo pongo este ejemplo, si se diera lugar en Guatemala, ahí puede encajar, ¿verdad? Esta postura doctrinaria del procedimiento administrativo de oficio. Pero aquí nosotros vamos a hablar del procedimiento administrativo por petición. Muy bien, entonces, regresando ya de las fases, quiero pedirle a favor de la hojita aquella que los mandé en su oportunidad. Aquí se justifica el por qué ese envío, ¿no? Primero para familiarizar ustedes con los procedimientos administrativos y ahorita nos va a servir para ir desarrollando nuestra clase. Bueno, el procedimiento administrativo, jóvenes, por petición, así se ha señalado como inciso A, ¿verdad? Eso es en virtud del artículo 28 de la Constitución Política, ¿ya? Ese orden establecido por la ley, dentro del cual debe ser actuado, pues, ¿no? Actuar el peticionario, actuar el órgano administrativo. Ejemplo. Un ejemplo, un ciudadano guatemalteco desea desarrollar una actividad de transporte aéreo. Demuestra capacidad, etcétera, ¿verdad? Y luego, pues, gestiona y va ante el órgano administrativo correspondiente. Rápido, ¿eh? El órgano administrativo correspondiente acá, frente a este posible tema, sería la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿verdad? Que han escuchado ustedes, que no solo administra el Aeropuerto Internacional La Aurora, sino que todos los aeropuertos y también con transporte aéreo. Este órgano pertenece en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ¿no? Tres nombres. Bueno, ese es el órgano competente donde debe dirigirse esta petición de autorización del ejercicio de transporte aéreo en Guatemala, ¿ya? Localmente. Ahí definitivamente el derecho a petición aparece, ¿va? Se plantea ante el órgano. Esa petición, entonces, da lugar al inicio del procedimiento administrativo. Es la fase de iniciación, diría la doctrina. Aquí está la petición de parte. El órgano administrativo, al tener presente esta petición o solicitud, genera una reacción, ¿verdad? Actúa. Acepta para su trámite la petición formulada. ¿Sí? Muy bien.
La obligación legal acá es que ese órgano admite para su trámite, lo debe plasmar por escrito. Aquí, jóvenes, los procedimientos administrativos en Guatemala resulta siendo formal, es cierto, y se formaliza entonces toda actividad por escrito. Aquí se empieza a hablar de este concepto, expediente administrativo, que se integra, ¿ya? Con todas las actuaciones por escrito. Tiene que quedarse por escrito. En tal virtud, la petición formulada se admite para su trámite, repito, debe estar plasmada por escrito. Ese escrito se llama resolución administrativa. La primera resolución administrativa que debe emitir el órgano administrativo. Eso es con base a la ley de lo contencioso administrativo. En esa resolución administrativa, jóvenes, y aquí es donde les pido la ley, es fundamental, es necesario, porque lo que establece o preceptúa el artículo 28, hagamos el ejercicio, alguien de ustedes, de lectura, por favor, del artículo 28, ir repasando, ir extrayendo ahí el fundamento de nuestros argumentos. Artículo 28. De acuerdo, licenciado. Artículo 28. Derecho Gracias, de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Muchas gracias. Acá pongamos nuestra atención en el segundo párrafo. El primer párrafo nos dice todo ciudadano, ¿no? Todo habitante ciudadano, ¿no?, puede dirigirse a la administración pública, individual o colectivamente. Muy bien. En materia administrativa, el término para resolver, pueden ustedes subrayar ahí, para efectos de recordatorio, el término resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. Ojo acá. Jóvenes, el verbo resolver. Es el verbo, es el concepto que se refiere para emitir el resultado como acto final del procedimiento administrativo desarrollado anteriormente, ¿no? Este verbo, resolver, es el que tiene señalado constitucionalmente el plazo o tiempo para su realización, para su actuación, que son 30 días, ¿no? Ahora, el tiempo necesario que debe estar indicado, establecido para tramitar, jóvenes. Repito, para tramitar, que en otras palabras significa actuar, ¿ya? Diligenciar, operativizar todos los actos concretos relacionados con el tema. Eso no está constituido, prescrito en la Constitución política. No encontramos el término de tramitar, ¿verdad? No encontramos. Lo que dice materia administrativa para resolver desde 30 días. Ahí hay duda. ¿Cómo se puede hacer entonces? Dirían ustedes. Hay uno de inmediato, ¿va? Pero para eso están las leyes. Y esa es una de las razones que decimos que el derecho procesal administrativo en Guatemala, los procedimientos administrativos, mejor dicho, ha evolucionado recientemente. Muy bien. En nuestro alcance está la ley de lo contencioso administrativo. Es una nueva ley que fue emitida allá por el año 97, creo que es reciente, pues, la verdad, que indicó con claridad desarrollar el procedimiento administrativo.
pero tal vez no tanto con la claridad, perdone. ¿Por qué? El problema acá, el vacío constitucional, es el plazo, el tiempo. No lo tenemos. El artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Por favor, ustedes, su Ley de lo Contencioso. Derecho de petición. Artículo 1. Las peticiones que se dirijan a los funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. El licenciado no se le escucha, tiene apagado el micrófono. Gracias. Acá. ¿Escuchan? Ahora sí, Lick, gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, decía yo, perdón, Gloria, que hay una necesidad acá. En la última parte dice, de este primer párrafo, deben ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir, por favor, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Ustedes pueden subrayar ahí, porque cuando uno estudia ahí con un marcador amarillo, si se puede, ¿va? Para que vean, marquen ahí. El procedimiento administrativo, jóvenes, que es el espacio de trámite, que decíamos que no hay tiempo. Un tiempo necesario, prudente, ¿verdad? Para ir diligenciando, para ir activando todo lo necesario para poder, pues, tener resultado efectivo en su momento y emitir la resolución para autorizar la línea aérea, ¿va? De transporte aéreo en Guatemala a favor del peticionario X. No tenemos. Entonces, ¿cómo podemos superar este vacío? Y aquí ya nos deja a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Aquí entendemos con nuestro cuadrito el primer espacio que se llama trámite, ¿va? O sea, el verbo tramitar hay que adecuarlo también dentro de un espacio de tiempo, necesariamente. Porque la práctica, la realización de la última actividad, de la última diligencia, de este tiempo que conlleva el trámite, indica para empezar a contar el tiempo de 30 días. El segundo verbo, resolver. ¿Sí? Para llegar, en otras palabras, la segunda fase de resolver, que tiene tiempo, 30 días, debe agotarse efectivamente, concretamente, un espacio previo que se llama trámite. Pero el trámite no hay tiempo legal. ¿Cómo hacer superar? En muchos órganos de la administración pública, jóvenes, si conocen la ley, pero no superan, ¿ya? Ese vacío. Pero sí hay pocos órganos de la administración pública han puesto atención a este vacío y lo han superado. Y yo sí estoy con esta iniciativa, pues. Esta iniciativa es con base de la facultad discrecional que tienen los órganos de la administración pública, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso? La facultad discrecional, es decir, da sustento para actuar, pero dentro de la ley, definitivamente. En ese sentido, pocas son las oficinas de la administración pública en Guatemala, y yo lo cuento por razones de relación, contacto con esas dependencias, es que he vivido. El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, ¿eh? Ahí, cuando se presenta una petición, jóvenes, para una auténtica, asuntos de nacionalidad que llegue por ahí, reciben la petición, ¿ya?
Y dentro de su sistema que hoy apoyado con la tecnología de punta que tenemos, ellos ahí ya tienen formateado un formulario. Este formulario, jóvenes, resulta siendo la primera resolución que emite el órgano administrativo. ¿Sí? La primera resolución. El primer acto de la administración pública que se llama resolución de trámite. Resolución de trámite. Vamos al artículo, por favor, artículo 4. De una vez, alguien que dé lectura al artículo 4. ¿Alguien me va a ayudar, jóvenes? Clases. Muy bien, David, ayúdenme. Las resoluciones serán providencias de trámite y resoluciones de fondo. Estas últimas serán razonadas, atenderán el fondo del asunto y serán redactadas con claridad y precisión. Muchas gracias, muchas gracias. Veamos. También les pido que subrayen. Voy a repetir yo. Las resoluciones serán providencia de trámite. Subrayadito por ahí, yo pondría el número 1. Y resoluciones de fondo, 2. O sea, jóvenes, clases de resoluciones administrativas que deben aparecer. Y nuestra legislación recoge 2 también, que se llama, primero, acá, providencia de trámite. Solo que la doctrina dice decreto de trámite. Bueno, nosotros acá ya sabemos que hay una primera resolución de trámite que se llama providencia. Eso sería el formulario, el que estoy comentando que existe de la Cancillería, en el INGUAT, Registro Mercantil, la Secretaría General de la Presidencia, y hay algunos otros ministerios que se han tecnificado con base a la tecnología, perfecto, ¿verdad? Entonces ellos ahí tienen formateado una primera resolución, solo que en formulario. Cuando se presenta la petición, ahí está el primer memorial, también ojo acá, que la petición se hace por escrito, con formalismos técnicos legales, perfecto. Entonces, ¿por qué actúan ustedes como abogados, que conocen del derecho administrativo? Y a ustedes le dan formalidad, carácter legal, un escrito, con requisitos técnicos, artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, diría yo, por ahí. Bueno, entonces, esta es una forma de actuar en Guatemala. El derecho administrativo, el procesal administrativo, entonces todo por escrito, se inicia la petición por escrito, se formula la petición de autorización del vehículo, del transporte aéreo, que decíamos, y ante la ventanilla, pues, recibieron la petición. Ahí es donde debe generarse la primera resolución administrativa. Técnicamente se ha apoyado con la tecnología, entonces hay un formulario ahí, lo imprimen y primero ingresan los datos, ¿no? Peticionario, fulano de tal, de tema, etcétera, y anotan, fíjense ustedes, los medios de pruebas, diría yo, ¿verdad? Como abogado, yo acompañaría todos los medios probatorios posibles, ¿verdad? Pero que tenga relación con la materia, junto al expediente, y ellos revisarán memorial de tantas hojas. Otro adjunta un documento de propiedad, por ejemplo, ¿no? Capacidad financiera, cuenta bancaria, etcétera, ¿no? Espacio donde va, aquí en el Aeropuerto Internacional Aurora, por ejemplo, va, y el espacio que cuenta en los aeropuertos que hay en el interior del país, allá por Huehuetenango, Cobán, Petén, qué sé yo, y ahí, aquí estamos ejemplificando un caso. Entonces, adjunto medios de prueba, ¿no? Fotocopias de EPI, etcétera, del señor, y bueno, pero para el tema hace falta otro elemento, otra diligencia importantísima. Posiblemente ustedes un estudio de impacto ambiental, ¿va? Que no boten árboles donde a lo mejor hay que ampliar el aeropuerto, si no tiene dónde guardar los aviones por allá y tiene que, bueno,
suposiciones. Hay que justificar eso. Pues la calidad modelo de los vehículos, de las avionetas o helicópteros, qué sé yo, tendrá que justificar, y eso no lo adjunta. Entonces, para superar, jóvenes, el tiempo que decíamos para tramitar, al indicar las diligencias a practicar, a la par, indicar o anotar el tiempo, el plazo que llevará la práctica ese diligenciamiento. Presentar un estudio de impacto ambiental dentro del plazo de 10 días o 5 días, por ejemplo, ¿no? Adjuntar un estado de cuenta entre 10 días. Bueno, cualquier otra actividad, acto necesario como medio de prueba con el tema que se está gestionando, establecer en ese formato o formulario, perdón, su tiempo de diligenciamiento. Solo de esa manera podemos superar el vacío que tiene aquí la ley de lo contencioso administrativo. En esta parte de la ley de lo contencioso administrativo, si me ayudan a dar lectura, por favor, artículo 1 tiene tres párrafos, ¿va? Alguien, repasemos para estar acorde a lo que estamos diciendo. Derecho de petición. Derecho de petición. Gracias, Alejandra. Dígame. Las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Perfecto. ¿Sigo? Sí, por favor. El órgano administrativo que reciba la petición al darle trámite deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver para el efecto de lo ordenado en el párrafo precedente. Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos para que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que les formulen. Las peticiones que se planteen ante los órganos de la administración pública se harán ante la autoridad que tengan competencias para conocer y resolver. Cuando se hagan por escrito, la dependencia anotará día y hora de presentación. Muchas gracias, Alejandra. En el segundo párrafo, observación, el órgano administrativo que reciba la petición y al darle trámite deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Ahí es donde yo he manifestado. Aprovechar esta prescripción, ya, de la parte conducente, esta parte, del segundo párrafo, perdón. ¿Por qué? Al señalar que al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver. Pero ese periodo o esa fase del trámite de jóvenes, si no se indica tiempo, señores, esto se alarga, ¿no? Puede pasar meses o más tiempo para el debido desarrollo del procedimiento. Significa que ni siquiera se le ha dado tiempo para la iniciación de la segunda fase, que es la resolución. En ese sentido, aunque se plantea amparo, no prosperará porque el trámite no se ha culminado. Y si no hay tiempo. Señores, por eso que la crítica contra la administración pública, que todo es engorroso, es tardado, bueno, y más aspectos negativos por ahí. Entonces, la forma de superar, que la ley nuestra, que bien, pues, ahorita está el artículo 1,
señalando, indicando que para desarrollar el derecho a petición debe establecerse un orden. Perfecto, ahí está. Pero todavía para mí, pues, si los transmito ahorita, todavía queda ese vacío en cuanto al tiempo para desarrollar el mero procedimiento administrativo. ¿Verdad? El mero procedimiento administrativo. Para ello necesitamos tiempo. Entonces, con base en la facultad discrecional, decía hace un poco, la autoridad debe indicar, a la par de la indicación de los requisitos a cumplir, establecer el tiempo para cada uno de ellos. 5 o 10 días para cada uno, ¿no? Uno tras de otro. Acto tras de acto. Diligencia tras de diligencia, ¿no? No en conjunto, sino que acto por acto. Solo de esa manera pienso y digo, se supera, pues, el procedimiento de trámite, la primera fase. Porque si no, la anarquía de la administración pública continuará. Y eso es lo que han hecho ciertos órganos de la administración pública en los casos que mencioné. Ojalá que hoy otros tomen en cuenta por ahí, si alguno de ustedes trabajan en la administración pública, hagan esta sugerencia, ¿no? O cuando sean abogados, asesores o funcionarios públicos, tengan ese presente, ¿sí? Para el debido desarrollo del derecho de petición. ¿Estamos jóvenes? Solo de esa manera, entonces, se desarrollará la primera fase, que es el de trámite que decíamos, ¿no? Ahora, cumplido bien el plazo que llevó el trámite de toda la petición de la autorización de la línea aérea, se cumplió en 90 días, por ejemplo. ¿Sí? O 120 días, o 100 días. Al hablar también del concepto de días, sabemos que es tiempo hábil, necesariamente. Ya nos va a dar la pauta, ¿no?, para empezar la segunda fase, que es la de resolución. La última actividad, dice la ley, la del segundo párrafo, la realización de la última de ellas, que son las diligencias practicadas efectivamente, indicará el tiempo para el inicio del plazo de 30 días para su resolución. O sea, pues, para cumplir los 30 días. Y para ello, el interesado debe estar sabido, ¿ya? Conoce el trámite, el desarrollo del procedimiento administrativo. ¿Estamos? De esa manera, entonces, superamos los procedimientos administrativos en Guatemala, ante la administración pública, debidamente. De esa manera. Si bien es cierto, repito acá un poco, si bien es cierto en el artículo 1 está superado que el órgano administrativo deberá contar con un listado de requisitos a cumplir. Perfecto. Entonces, postura de esta cátedra, les transmito a ustedes, ahí indicar el tiempo prudente para la realización de cada caso. Solo de esa manera contaremos con un tiempo también para desarrollar el trámite, que es el procedimiento administrativo. Sí, Nora Ingrid. Buenas noches, licenciado. Hola. Solo para que me quede claro. Ajá. Por ejemplo, usted decía que si el trámite se termina en 90 días, poniendo el plazo a cada acto, ¿verdad? Ajá. A partir de esos 90 días que uno presentó todos los documentos, se empieza a contar los 30 para la resolución. Exactamente. Es que aquí una de las razones de los procedimientos administrativos, Nora Ingrid, y para todos, es procedimiento administrativo. Hay que establecer un procedimiento administrativo con claridad. ¿Sí? Con claridad. Para el debido desarrollo del procedimiento administrativo. No puede quedarse sin diligenciar, sin realizar un requisito, un medio de prueba solicitado o pedido para su práctica sin realizarla. Tiene que cumplirse. Todos los actos, todas las actividades señaladas deben ser cumplidas, ¿sí? Para tener, pues, el contenido efectivo del expediente, del asunto que está tramitando. Solo de esa manera, creo yo,
podemos emitir la resolución con base a derecho. Sí, Maggie. Gracias, licenciado. Dígame. Pues, licenciado, disculpe, bueno, no comprendí bien lo del artículo 4, o no sé si ya lo explicó sobre las resoluciones de fondo. Ajá. Sí, ya la resolución, bueno, las resoluciones, está bien, regresemos dentro del procedimiento, ubiquémonos pues en la gráfica, ¿va? El procedimiento. ¿Y qué es necesario? Tal vez se me está escapando a mí. Las fases que se debe observar en el trámite sería una primera, la presentación de la solicitud, ¿eh? La petición, pues, por escrito. Y frente a esa petición se genera una primera resolución que se llama de trámite, ¿verdad? En la ley, providencia, dice. Emitida esa providencia en el formato, el formulario que yo me indiqué, o si las oficinas no la tienen, pues tendrán que teclear ahí, ¿verdad? Y para cada caso imprime y notifica. O sea que la primera reacción de la administración, en este caso, es la notificación. Esa notificación se llama administrativo, ¿eh? Es el acto por medio del cual se hace conocer, se pone en conocimiento, mejor dicho, al interesado, la aceptación de su petición y luego la realización de conjunto de actividades o actos, ¿no? Ahí posiblemente viene el tiempo que decíamos, ¿no? Ese sería la resolución de trámite, que en nuestra ley se llama, artículo 4, providencia de trámite. 1. Ahora, realizado todo esto, ¿no? Todo el conjunto de actividades y terminó la primera gran fase, que es el de trámite. Practicado el último acto, cumplido todo el expediente integrado, listo pues para analizar y emitir la resolución, sería la segunda fase. En esa fase se va a analizar, se van a evaluar o examinar todos los medios de pruebas. Muy bien. Entonces, y eso lo hacen los abogados, ustedes, los asesores jurídicos, asistentes jurídicos, por ahí atentos, activos, y emitamos la resolución. ¿Ya? Esa resolución se llama de fondo, de lo que subrayaron ustedes por ahí, y a lo mejor pusieron el número 2, ¿va? En doctrina le llama resolución final, originaria, y va, con otro nombre, ¿no? Pero en esta ley se llama resolución de fondo. ¿En qué sentido? Porque resuelve el fondo del asunto, la materia. Sí, la autorización de la línea aérea, con base a todas las pruebas realizadas. Esa es la segunda resolución, que se llama resolución de fondo porque resuelve el fondo del asunto. Se autoriza la línea aérea solicitada por fulano de tal. Y se notifica. Feliz el señor, ¿va? Los señores, y a trabajar, pues. Se analizó. Yo les voy a mandar el modelo, jóvenes. Tal vez un modelo de una providencia y el modelo, y si alguien de ustedes trabaja en la administración, alguna oficina de la administración pública, puede colaborar con eso ustedes. Y una resolución de fondo. Como la resolución de fondo lleva declaración, ¿eh? Razonada, dice el articulito, fundamentada, significa que debe llevar fundamentación doctrinaria, de carácter jurídico, de carácter técnico o científico, histórico, sociológico, qué sé yo, carácter económico, pues, considerando, etcétera, considerando que esto sería la parte motivacional, la parte fundante de una resolución, debidamente razonada, que la línea aérea es importante porque la población necesita transportarse, etcétera. Superar su situación económica, ¿va? Sacar su producto, todo lo que dicen a veces en los discursos, ¿no? Todo esto podrá venir en la parte fundamental o la parte fundante de una resolución.
Por lo tanto, con base al artículo 28 que el señor solicitó, artículo 1, cumplió con todos los requisitos establecidos. Artículo 3, se notificó todo. Artículo 4, se hizo la resolución de trámite y ahora estamos emitiendo la resolución de fondo. Por tanto, primero, con lugar la petición formulada por el señor o los señores fulano de tal. ¿Ya? Se autoriza el funcionamiento de la empresa, transporte aéreo, etc. 3, que se cumpla con los demás requisitos que podrá establecerse. Notifíquese. Eso sería, tal vez me van a perdonar la forma en que estoy hablando, porque resulta siendo esto es concreto, ¿no? Y yo les voy a plasmar ahí por escrito, les voy a trasladar. ¿Estamos? Andoni Emanuel, diga. Emanuel. Buenas noches, Buenas noches. licenciado. Dígame. Un gusto. Fíjese que referente a este tema, yo tengo un material y estaba leyendo, tal vez como aporte para la clase. No sé si le puedo dar lectura, Ale. Pero por supuesto, Emanuel, muchas gracias. Eso hay que Con hacer. todo gusto, Ale. Socializar algo, pues, fundamental para nuestra formación. Interesante. Muy bien. Es un fallo de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 979-2016, de fecha 14 de julio del año 2016. Y la parte importante dice: el ejercicio del derecho de petición conlleva la facultad de todo habitante de presentar solicitudes ante la administración pública. El Estado, para hacer efectivo ese derecho, tiene la obligación de tramitar esas peticiones, resolverlas y notificarlas en el plazo que no exceda de 30 días, que se empieza a contar de haberse concluido la última diligencia administrativa dentro del expediente respectivo. Antonia y Manuel, excelente, excelente su participación. Y en este momento, cabal, vamos a tocar ese tema. Yo estoy hablando de la resolución final, ¿verdad? De fondo, con base del momento, ¿verdad? Del trámite, la primera fase. Cumplido efectivamente. Se practicaron todas las actividades. Puedo aplicar el término. Arroja resultado positivo para emitir la resolución. Y se emitió la resolución. Perfecto, se notificó y tranquilo el señor, va a decir, van felices y a trabajar. Ahora, escuchen esto. Sí, cumplido el trámite, ¿ya? Practicaron todas las diligencias y ahí está el expediente para que se resuelva. El director o el ministro, quien le corresponda, ¿va? Solo que el ministro o director tal vez no se dedican directamente a ver el expediente, sino a través de sus asesores, sus técnicos, ¿no? Por eso están los servidores públicos. Y el expediente se quedó. Pasaron los 30 días. ¿Sí? Transcurrieron el plazo de los 30 días que indica la Constitución Política, artículo 28. Y el párrafo primero de la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, ¿qué apareció acá? Definitivamente, jóvenes, el silencio administrativo. Apareció acá el silencio administrativo. Con efecto negativo, por supuesto. Pasaron los 30 días. El peticionario, a través de sus abogados o de los abogados, ya, bueno, señores, el expediente nos fue notificado desde hace 40 días, por ejemplo, para hablar de algo, ¿no? Ya pasaron los 40 días y no nos notificaron. Y la ley dice, debe ser resuelto en el plazo de 30 días, incluido hasta la notificación. Entonces aquí hay silencio. Este silencio se llama administrativo, ¿va? Y vamos, ¿qué hacemos ahora? Nuestro derecho a petición no fue resuelto. Hay una violación de nuestro derecho establecido en el artículo 28. ¿Sí?
y le consultan a usted, licenciada o licenciado, ¿qué podemos hacer? Usted experto en las leyes, dice, como Andoni Emanuel en este momento. Tal vez usted trabaja en la Corte de Constitucionalidad o no, pero excelente, lo felicito nuevamente. Vamos todos, por favor, a la ley de amparo, pues. Yo les he hablado de articulito de la ley de amparo. Vamos ahorita. ¿Qué artículo es? Si se recuerda. Artículo 10. El artículo 10, perfecto. Muy bien, Cristian. Al inciso E y F. E y F. Perfecto, ahí hemos hablado. Entonces, ayúdeme a dar lectura. Lean, por favor, el artículo 10 y van al inciso E. Sergio Estuardo, escucho. Gracias, licenciado. Iba a hablar sobre ese tema de lo que usted está hablando del amparo y poner, por ejemplo, el caso que se tuvo con Bienvenido Argueta, que se negó a dar una información al Congreso de la República y se interpuso un amparo, y en base a ese amparo se le obligó por medio de la Corte el que pudiera entregar la notificación que se había solicitado. Así es. Solo que tal vez ese amparo, ¿de dónde surgió? Surgió de un silencio administrativo. Ajá. Porque estaban solicitando el listado de las personas que recibían dinero o ayudas por parte del Ministerio de Desarrollo en el tiempo de Álvaro Colón. Ajá. Y él era el que estaba como ministro de Educación. Sí. Y entonces la Corte vino y ¿cómo se llama? Le obligó a que entregara y le dio un tiempo a que entregara la petición, y como no la entregó, entonces la Corte ordenó su destitución y fue destituido, y se le entabló un proceso legal por desobediencia, ¿verdad? Ajá, qué excelente, Sergio Estuardo. Así es, entonces, en virtud del silencio. Aquí de plano hubo derecho a petición. ¿Cuál fue? Pidiendo a que se envíe el listado que dice Sergio. Pasaron los días, el plazo, y más de 30 días. Ni siquiera se tramitó. ¿Ya? Ni siquiera se tramitó. Y el plazo de resolución ni siquiera llegó. Violación del derecho a petición. Efectivamente procede el amparo. Escuchemos, pues, por favor, aquí, tanto la observación de Sergio como la observación de Manuel. Le agradezco mucho. Vamos con la lectura del artículo 10 y al inciso E y F directamente. Si quiere lo leo yo, licenciado. Perfecto, Sergio, hágame el favor. Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo. F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término, en el de 30 días. Una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Vamos por paso. Primero, el ejemplo que puso Sergio. Eso definitivamente se encaja en el inciso F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, pues que no pase de 30 días, porque la norma constitucional, 30 días, ¿verdad? Las leyes ordinarias en ese sentido tienen que señalar y cumplir los 30 días. En las leyes ordinarias o reglamentarias no puede pasar o exceder de los 30 días. Muy bien, por eso es que dice acá, no se han resuelto en el término que la ley establece, o de no haber término en el de 30 días, porque hay leyes ni siquiera señalan el tiempo, entonces se debe estar de los 30 días constitucional. Una vez agotado el procedimiento administrativo, en la forma que decíamos anteriormente, de la solicitud de la línea aérea
en el trámite. Es decir, la primera fase se resolvió, pues, suponiendo, ¿va? Y llegó hasta el último acto, pero de ahí no se resolvió, pues pasaron los 30 días, porque para esa parte sí hay plazo señalado, 30 días, entonces hay silencio administrativo. Aquí es donde viene el planteamiento del amparo, con lo que dijo Anthony Emanuel, cabalmente aquí está la razón, el porqué de ese amparo. A mí me gustaría, Anthony Emanuel, si logra usted transmitirlo a todos, o si no me envía a correo electrónico, a institucional, y yo lo puedo trasladar a todos los jóvenes. Muy bien, claro. muy bien, yo se lo mando. Fíjese que hay más, pero por motivos de tiempo no le doy lectura, pero se los voy a enviar. Hágame el favor. Igual a los compañeros. Sí, muchas gracias y compartimos. Interesante, ¿verdad? Ahora, Sergio Estuar, la petición que usted dijo definitivamente no se cumplió, se pasaron los 30 días, que tal vez la ley especial para ese asunto, que tal vez la ley de información, al acceso a información pública, ¿no? Tal vez ahí se basaron, ¿verdad? Aquí hubo silencio administrativo también, pues. No se tramitó, peor aún, no se tramitó y no se resolvió. Procede el amparo. Aquí está el sustento legal, artículo F de la Constitución Política. Perdón, de la ley de amparo, ¿no? En ese sentido, jóvenes, aquí estamos recogiendo la primera razón por la cual procede amparo en materia administrativa, por el silencio, ¿eh? No se resolvió en el plazo de 30 días. Ahí. Ahora el inciso E, regresemos un poquito, para obtener las otras razones del amparo. El E, cuando en actuaciones administrativas se exigen al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables, ¿ya? No razonables o ilegales. Esa es una razón. 2, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo. Bueno, ese es complementario. Entonces, la otra razón, por ejemplo, este es un ejemplo. Se planteó la petición, ¿verdad? Como dijimos. Esa es la parte inducción, iniciación del procedimiento. Luego, ese sería el número 1. Y que en ese cuadrito ustedes podrán señalar o hacer otro cuadro, un poquito más grande, ¿va? El acto número 1, petición. Otra flechita por ahí, yo así haría. 2, notificación de la primera resolución. Muy bien. Se emitió la primera resolución, más o menos con las ideas que dije, ¿va? Con el formato, imprime, y piden ahí, o ponen ahí, presente tal requisito, ¿no? Tal vez una situación, bueno, a mí no se me ocurre, pero digámosle, un medio de prueba ilógico, irrazonable e ilegal a la vez, le piden al señor interesado en la línea aérea. Que no va. ¿Puedo intervenir? ¿Puedo? Perdón. Sí, Gloria, dígame. Sí, podría ser, es un ejemplo que le pusieran un plazo razonable para subsanar o presentar un certificado internacional apostillado con un término de plazo de 1 día. Esto es imposible presentar y el término de plazo, el plazo no es razonable. Exactamente, Gloria. Irrazonable, ¿verdad? Cabal, le agradezco, ¿no? Yo estoy cansado, creo yo. Ahí está, ¿ya? Irrazonable, pues. Ilógico, imposible obtener. Ahí sí, si yo no puedo cumplir, y eso me afecta el fondo del asunto. Planteo amparo, porque aquí hay una amenaza, ¿ya? Una amenaza latente frente a la resolución favorable que usted esperaba en su momento. Gracias por el ejemplo, y podrán pensar ustedes, perdón, otro ejemplo así de manera ilógico e irrazonable, pues ilegal en ese sentido. Eso sería. Ahora, la otra razón, jóvenes, es que cuando la petición y trámite ante autoridad administrativa, no sean admitidas. Suponiendo la petición de la transporte aéreo. Y así de la nada, dirían ustedes, ¿no? O sin razón también, no se acepta para su trámite. Se emite la resolución, ¿verdad? Que aquí no se tramitan estos temas, por ejemplo.
o porque el señor X que presenta como peticionario no tiene capacidad, o no es guatemalteco, no demostró calidad de ser guatemalteco de origen o nacionalizado, qué sé yo, pues no demostró. Y lo rechazan. Y que eso definitivamente no es necesario porque tal vez adjuntó su DPI pues, en este momento, ¿no? También otra suposición. Frente a ese rechazo puede aparecer amparo. Sergio Estuardo, hablemos. Era también un ejemplo de eso, y ese ejemplo es reciente, que se acaba de dar dentro de la administración pública, y fue el que interpusieron un amparo porque se estaba solicitando para las licencias de conducir y para varios trámites administrativos en que se tenía que presentar el boleto de ornato pagado por las personas, y que cabalmente la Corte de Constitucionalidad dictaminó de que no era necesario para ese tipo de situaciones el tener que presentar el boleto de ornato ya cancelado, y eso lo vemos en el RENAP y en las licencias de conducir. Así es, jóvenes. Así es, qué bueno, ¿verdad? Así es, vienen muchos casos concretos en nuestra mente, van sobre nuestra mesa. Así es, conociendo hoy, pues, el amparo en materia administrativa. Cualquier amenaza, cualquier solicitud que se haga frente a una diligencia que estamos presentando, una petición, requisitos legales, ilógicos, poco razonables o irrazonables, ¿no? O sin decir nada, rechazan la petición. Dos, ¿va? O bien se planteó la petición y no hay resolución, pasaron los 30 días, ¿va? Que dice para la resolución, y ni siquiera se desarrolló el trámite, peor aún. Entonces, jóvenes, en el procedimiento administrativo puede aparecer el amparo desde un inicio, es decir, empezando la petición. No fue aceptada la petición, o bien se aceptó la petición, pero a la vez le piden cumplimiento de requisitos ilegales, poco razonables, ¿no?, al peticionario. Ese es del inicio, da lugar. Y al final del procedimiento administrativo, es que no se resolvió en el plazo de 30 días en virtud del silencio, ¿verdad? Puede aparecer entonces, concluyendo, ¿no?, el amparo desde el inicio, durante el desarrollo, porque hay una diligencia o una prueba ilógico, ¿va?, o bien al final del procedimiento. 3 razones por las cuales aparece o procede el amparo en materia administrativa. Muchas gracias. Ya hablamos mucho, muy bonito, ¿verdad? Yo les encargo, jóvenes, lean el documento que les envié hoy en la tarde de las fases del procedimiento administrativo, léanlo, y si hay algunas dudas, o si no, continuamos con el análisis legal para el próximo martes, ¿verdad? Que pronto llegará. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias, Nora. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Descansen. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Emanuel. Adiós. Hasta el martes. Disculpe, una molestia, fíjese que yo le envié a los compañeros el material, pero no tengo su correo. No sé si usted me lo puede proporcionar para enviárselo. Hágame el favor, mi correo institución